Entiendo que ya estamos en vivo. Así que... Sí, estamos en vivo. Bueno, empezamos. No, Muy no buenas sé. tardes con todos. Bienvenidos al webinar Desarrollo de líderes, factores clave para lograrlo. Somos APERU, gremio empresarial que se encarga de fomentar las buenas prácticas de gestión humana en el Perú desde hace casi 60 años. Contamos con las comunidades de talento, relaciones laborales, diversidad e inclusión, bienestar social, empleabilidad, relaciones laborales y seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a conocer más sobre nosotros ingresando a nuestra web www.aperu.pe y también leyendo nuestra revista digital RH+. En esta oportunidad tenemos como expositores a Manuel Barrantes Mugarra y a Joana Reategui. Barrantes Mugarra es fundador y consultor de Reach, empresa dedicada a la consultoría en talento humano y desarrollo organizacional. Él es MBA de ESADE Business School y de la Universidad del Pacífico y máster en recursos humanos de Centrum de la Universidad Católica. Barrantes Mugarra tiene trayectoria de 18 años en empresas como Antamina, Minsur, Atento Perú, entre otras. Por su parte, Joana Reategui también es socia y, bueno, gerente de la consultora Reach. Tiene más de 13 años de experiencia organizacional desempeñando cargos de gerencia, dirección y docencia en empresas de diversos rubros, tales como salud, transporte marítimo y docencia en Perú, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Venezuela. Es bachiller en Administración de Empresas por Georgia State University y máster en Coaching y Liderazgo por la Universidad San Ignacio de Loyola. Bueno, sin más preámbulos, los queremos invitar a hacer sus preguntas durante la exposición. Estas serán enviadas a los panelistas al finalizar cada una de sus presentaciones. Muchísimas gracias y sin más preámbulos le damos pase a los expositores. Bueno, gracias Pierre, gracias a Perú por la bienvenida. Vamos a empezar puntual porque la verdad esto, en lo que se van sumando también más amigas y amigos, vamos a empezar puntual por este tema, la verdad que tiene para hablarse muchísimo, ¿no, Johan? Efectivamente. Entonces vamos a empezar y solamente comentarles algunas pautas para llevar súper bien este espacio. Y de hecho que lo que pretendemos acá es compartir aprendizajes sobre esos factores claves para lograr un desarrollo de líderes que sea efectivo. Básicamente, lo único que les vamos a pedir es que podamos tener escucha y participación activa. Lo vamos a hacer a través del chat. Ahí, entre Johan y yo, vamos a estar atentos. No es que vayamos a esperar hasta el final para atender las preguntas. Si hay alguna pregunta o algún comentario muy importante para hacer, no importa el momento, de inmediato lo atendemos. Si bien es cierto, van a estar los micrófonos y las cámaras de ustedes apagadas, pero vamos a estar muy atentos a su interacción. Así que esto va a ser permanente. Y de hecho, la sesión también va a ser grabada, está siendo en vivo ahorita también por algunas otras plataformas, pero igual va a estar grabada. Solo rápidamente para presentarnos, somos Reach, una firma consultora especializada en procesos de desarrollo organizacional, consultoría de talento y soluciones digitales. Y el tema que nos trae el día de hoy a Johanna, pues lo hemos venido trabajando por varios años y queremos plantearles una visión práctica. Primero, queremos agradecerles por estar acá. Y Johan, algunas palabras para dar la bienvenida también a los y a las asistentes. Bueno, bienvenidos esta tarde a este espacio. Muchas gracias por darse el momento como para poder compartir con nosotros, ¿no? Y conversar un poco acerca de las necesidades de desarrollo de líderes que existen en nuestro sector. Creemos que es un tema muy importante que necesitamos atender desde recursos humanos y que, bueno, justamente la idea es compartir experiencias, conocer sus inquietudes y poder llegar a brindarles algún tipo de información que les puede ser útiles en este proceso. Gracias, Johan. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. A ver, primero vamos a poner en contexto. De hecho, que cuando recibimos la invitación de Perú, la pregunta era ¿qué tema podría ser de interés para todos? Y definitivamente el desarrollo de habilidades en los colaboradores, en todas las organizaciones, es quizás uno de los puntos más cruciales que debemos atender los especialistas en la gestión del talento humano. Si esto lo hacemos más específico, hablamos que el público objetivo más crítico vendrían a ser los líderes. Ahora,
¿Qué no va a hacer esta sesión? No va a ser un recetario, porque primero que Enrich y Johanna y yo no creemos que hay una fórmula mágica para desarrollar a los líderes, no es que haya el secreto o los pasos que sí o sí tenemos que hacer, o el método, la técnica única para desarrollar a los líderes. Estamos hablando de que les vamos a dar una mirada práctica, pero una mirada de proceso, y más considerando algunos factores que al incorporarlos a sus programas de desarrollo van a ser más efectivos cualquier esfuerzo que puedan tener. Entonces, esta sesión se va a focalizar, si bien es cierto, en esos 5 aspectos que vamos a abordar ahora para ejecutar programas de desarrollo de los líderes efectivos. Lo vamos a focalizar desde la parte del aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, y es bueno acotar también, de que hay otras variables que también impactan en el desarrollo de los líderes, como la estructura de la organización, la cultura que se vive en la empresa, la infraestructura, la tecnología, el estilo de los líderes propiamente, el estilo cultural de la organización, los colaboradores, los procesos, etc. Entonces, siempre que hablemos de liderazgo, es importante considerar de que esto debe de tener una mirada amplia, pero el foco del día de hoy va a estar dado específicamente cómo impulsamos el desarrollo de los líderes a través de 5 factores claves orientados en el campo del aprendizaje y desarrollo humano. Entonces, solo para empezar a seguir haciendo contexto, de hecho que toda la pauta de esta sesión va a estar reflejada en cómo atender ese cambio que han sufrido todos los líderes. Y si bien es cierto, como lo ven allí en las diapositivas, a nivel técnico ha habido algunos cambios radicales, se habla mucho de upskilling, reskilling, y vemos un ejemplo clarísimo de que si tú antes querías tener una filmación desde el cielo, tenías que subir a un helicóptero de repente con un piloto, una persona que manejaba la cámara, cuando ahora eso lo puedes hacer a través de un dron, que es un aparato que probablemente muchos de nosotros ya hemos podido manejar y sabemos cómo hacerlo. Pero ese salto de cómo se hacían las cosas antes y cómo las hacemos ahora ha sido más radical a través de la pandemia si hablamos de los líderes. Cuando hablamos de los líderes y los desafíos que ellos tienen que afrontar, de hecho que en solamente un año el cambio ha sido radical, por no decir brutal. O sea, hemos pasado de un estilo de liderazgo, un entorno en el que se desarrollaban las relaciones con los trabajadores, etcétera, a un formato completamente distinto, que si bien es cierto ya está teniendo un poco más de lo que se hacía antes, como ese formato presencial, por ejemplo, en gran parte se está haciendo también virtual. Y digo en gran parte porque todavía hay operaciones, hay plantas en las que no se puede hacer el trabajo en forma remota. Entonces, eso nos genera nuevos desafíos que vamos a poner como contexto antes de pasar a esos 5 factores claves que les hemos preparado junto con Johanna. Ahora, cuando hablamos de los desafíos que estamos enfrentando, de hecho que hablamos hay nuevos tipos de organizaciones, nuevas rutinas de trabajo, mayor exigencia y a la vez menos recursos. En el día a día, amigas y amigos que están conectados, y justo conversábamos antes con Johanna, qué es lo que más se está dando en las organizaciones. Y de hecho que atendemos algunas preguntas que siempre son recurrentes, ¿no, Johanna? Por ejemplo, o más que preguntas, desafíos que nos transmiten los mismos líderes y que son recurrentes en la mayoría de las empresas. Y uno de ellos, siempre recuerdo, es si antes liderar, cuando tenías a la persona frente a ti, era complejo, lo es más ahora porque ya no tienes a la persona necesariamente delante tuyo y a veces la tienes tras una pantalla, ni siquiera con cámara, y no sabes qué reacciones pudiera estar teniendo cuando tú te diriges hacia esa persona. Otra inquietud frecuente es que me la han transmitido mucho es, o sea, debemos apoyar y sostener a nuestros equipos, pero ¿quiénes nos apoyan y sostienen a nosotros como líderes, no, Johanna? Otro de las inquietudes más comunes que nos transmiten es, o sea, las empresas nos han demandado por encima de lo que nosotros estábamos preparados para hacer. Y si antes ya teníamos una brecha, más ahora. Hay muchos estudios que han arrojado resultados bastante
que tenemos que tomar con bastante cuidado. Uno de ellos, para mí uno de los más importantes a nivel global, es el de DDI, la empresa consultora esta global, que sacó este año 2021 el Global Leadership Forecast. Y es interesante porque primero que es una muestra de alrededor de 16.000 líderes a nivel global y cerca de 2.000 profesionales en el área de recursos humanos, y los datos son más que relevantes. O sea, el 28% de los líderes de recursos humanos entrevistados en estas encuestas, solamente el 28% indica que su liderazgo es de buena calidad, es efectivo. La pregunta es, ¿qué pasa con la diferencia de personas? ¿Qué pasa con ese 72% de líderes que probablemente no están haciendo un trabajo efectivo? Miren, tremendo reto. Entonces, esto termina siendo un desafío mayor, considerando de que estamos probablemente con menos recursos en la mayoría de las organizaciones y con un mayor nivel de exigencia. ¿Algo que deseas complementar aquí, Johan? No, efectivamente, creo que el reto es muy grande, como tú comentas, menos recursos, mayores exigencias. Y además también que creo que esto no lo hemos considerado mucho, es este factor que estabas comentando de cómo ha cambiado la relación líder-equipo, ¿no? Ha cambiado en distintos aspectos, ha cambiado desde estructuralmente el lugar en el que trabajaban a cómo están trabajando hoy, y ha cambiado en forma de trabajo, ¿no? En relación. La comunicación ha cambiado, o sea, ha habido un cambio muy grande, pero sin embargo no sé qué tanto hemos atendido este cambio. Y ese cambio me refiero desde acompañar a los líderes y los equipos a entender la nueva forma de trabajo, y además también a darle las habilidades que necesitamos para poder lograrlo, ¿no? Que justamente es el reto que nos trae hoy, ¿no, Manuel? Exacto, exacto. Gracias, Joha. Y de hecho que el planteamiento de nosotros, avalado en investigaciones, avalado en nuestra propia práctica, va relacionado a no dar consejos, no dar tips, oye, esta es la fórmula mágica, sino a diseñar una ruta de aprendizaje y desarrollo. Pero para hacerlo, lo hemos sintetizado a través de 5 factores claves. Como, Joha, tú te acuerdas que me hiciste la observación, esto no son los pasos, porque no es una ruta programática, son factores que nosotros podemos considerar dentro de toda una jornada de aprendizaje y desarrollo de los líderes. Y estos son justamente, cuando hablamos de los 5 factores claves para el desarrollo de los líderes, es porque se hace necesario primero trazar una hoja de ruta clara, flexible y progresiva, y sobre todo con una mirada más empática para el desarrollo del liderazgo y atender así esos desafíos actuales sin dejar de lado una mirada a futuro, considerando que todas las empresas apuntan a la sostenibilidad. Entonces, de hecho que el liderazgo es un eje impulsor y el éxito de la organización depende de los líderes. Así que les compartimos estos 5 pasos, y que son básicamente identificar y analizar una serie de atributos, no solamente basados en conocer cuáles son esas fortalezas y debilidades de los líderes, sino va más allá. Diseñar la ruta, que es un segundo factor que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con diseñar esa experiencia de aprendizaje con objetivos claros, que sea flexible y progresiva, pero también pasar a un factor que tiene que ver con implementar una solución, pero fíjense esa palabra, podrá sonar simple, ¿no, Joha? Pero es fundamental de que sea una solución a medida. Un factor que consideramos clave también, que lo vamos a comentar un poco más ahora, tiene que ver con evaluar el progreso de todas las acciones que hagamos nosotros de desarrollo de líderes, y por supuesto dar soporte. Y por último, algo que le hemos sacado mucho potencial en especial este último año, ¿no, Joha? Que tiene que ver con aprovechar la tecnología como complemento para brindar un mejor soporte al proceso de aprendizaje y desarrollo de nuestros líderes. Entonces, te dejo con el primer factor, Joha, dale por favor, que tiene que ver con identificar y analizar. Perfecto. Bueno, creo que ese es el primer paso, ¿no? Y perdón, mira, me estoy yendo a pasos, me equivoqué. El primer factor, mejor dicho. Uno de los factores que necesitamos, el primer factor que necesitamos tomar en cuenta es, ¿sabemos realmente qué es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? ¿Cómo hacemos para identificar y analizar cuál es el estilo de liderazgo que tenemos en este momento, una vez transcurrido 1 año y medio después del COVID, ¿no?
qué ha cambiado, cómo están funcionando los equipos, qué atributos tienen, cuál es la cultura y cuáles son sus resultados, ¿no? Y creo que esto se decanta en 3 miradas, ¿no, Manuel? Que estamos la que tenemos en el siguiente slide. Efectivamente, verá, ¿cómo lo comemos? Pueden haber, para el momento de empezar a analizar y considerar cómo voy a realizar esta ruta de aprendizaje o esto, como le llamamos, pues el desarrollo de los líderes, que finalmente va a decantar en una ruta de aprendizaje, necesitamos tener en cuenta primero los inputs organizacionales. En algunas situaciones o en algunos casos, debido a toda la pandemia que estamos pasando y que también ya veníamos con una gestión cambiante desde antes de la pandemia, ¿cómo estamos aportando, cómo la organización, cómo cada una de las personas que trabajan en la organización aportan a esos objetivos? Y ahí viene la dirección, ¿no? Que si de repente nosotros estamos buscando innovar, si nosotros estamos buscando mejorar procesos, si lo que nosotros estamos buscando es lograr eficiencias, ¿cómo cada trabajador aporta y cómo los líderes están soportando este proceso? Es importantísimo tenerlo porque ese va a ser nuestro eje para poder desarrollar esas personas. El otro input es, bueno, el equipo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo, qué formato, cómo están llevando a cabo, cómo está liderando cada uno de ellos sus equipos para lograr esos resultados que mencionamos anteriormente? Y finalmente, ya en la persona, ¿qué atributos, qué características, qué aporta cada uno al logro de ¿cómo se llama? Este círculo? Porque finalmente sí encontramos que si bien el eje es la persona, esa persona está dentro de un equipo y ese equipo funciona a partir de una organización. Entonces, todo esto está unido. Entonces, no podemos separar uno del otro y pensar que, bueno, solamente voy a desarrollar el líder, sino que ese líder tiene que estar alineado a la organización y tiene que estar alineado a su equipo. ¿Cierto, Manuel? Exacto, exacto. Entonces, ahí lo que tenemos es el desafío de cómo alinear esto. Y nuevamente, si bien es cierto, este webinar se va a enfocar fundamentalmente en los procesos de aprendizaje y desarrollo para esas habilidades que requieren los líderes ahora, no podemos dejar de lado la mirada del equipo y la mirada de la organización. Por ejemplo, cuando hablamos de la mirada de la organización, nos referimos a qué cultura tenemos, cuál es la estructura que promueve esa organización. Será distinto hablar de una organización profundamente jerarquizada o de una organización, como muchas ahora están mirando, que tiene una estructura más ágil y dinámica. Entonces, es importante recoger esas variables para saber cuál puede ser el impacto en nuestros programas de desarrollo con los líderes. Pero algo interesante, Johan, también cuando hablamos de esos inputs de equipo, es también complementar con algunas herramientas que son tradicionales y siguen siendo seguramente muy efectivas ahora, como son las encuestas de 360 grados, en que tú puedes obtener información del equipo en el cual se desarrolla el líder. Nos referimos al jefe del líder, a sus colaboradores, a sus pares, a sus clientes internos, seguramente, que te pueden dar una información muy valiosa acerca de sus competencias. Pero algo que nosotros hemos experimentado mucho con Johanna, sobre todo en este último año, es que la mirada para obtener esos inputs individuales del líder, que ya tiene que ver con sus atributos, características, está mirando de una perspectiva mayoritariamente psicométrica. Ojo que soy psicólogo, una mirada mayoritariamente psicométrica a identificar verdaderamente atributos de las personas o competencias, más alineados a competencias. Entonces, ahí, por ejemplo, en esto, Johan, y si tú nos compartes un poco más. Les cuento, y esto ya es para empezar a aterrizar cómo este factor juega dentro de todo este esquema que estamos presentando, ¿no? Les cuento una experiencia que tuvimos con uno de nuestros clientes, ¿no? Aquí estábamos buscando trabajar un plan de liderazgo desde el momento de entrar a la organización y tener claridad hacia qué tipo de habilidades y competencias estábamos buscando desarrollar en ellos. Entonces, una de nuestras primeras miradas fue justamente, bueno, perfecto, entonces tomemos un momento y pensemos y hablemos lo que decía Manuel, ¿no? ¿Cuál es la cultura de la organización? Bueno, esta organización estaba pasando por una transformación digital. Está empezando a trabajar dentro de squads y tribus que empowerment muy fuerte, con esa capacidad de comunicación y de influencia que les permita lograr los objetivos. Estaban buscando personas que aprendan continuamente porque se iban a mover dentro de espacios compartidos con distintos puntos de vista y era importante que pudieran manejarse dentro de estos entornos. Entonces, ahí es donde, fíjense, la cultura
entraba a ser una variable muy importante para definir quién es este líder. Este líder tenía que ser empoderado, tenía que tener empuje para trabajar solo, tenía que tener capacidad de aprendizaje, de automotivación, de cerrar y ejecutar y tomar decisiones en el camino. Entonces eso nos dio un poco el contexto, ¿no? Y ahí viene el input de la organización. También miramos un poco el equipo, ¿no? ¿Qué tipos de características debe tener su equipo? ¿Cómo se va a mover? Va a haber personas de distintas especialidades, todas trabajando juntos, entonces tiene que haber mucha colaboración, mucha comunicación, trabajo en equipo, ¿no? Y esta era otra variable importante al definir y pensar en las personas que iban a desarrollarse como líderes en la organización. Pero ahora viene el tema de, que es lo que comentaba Manuel, ¿no? ¿Cómo mido todo esto? ¿Cómo me aseguro de tomar a través de, ¿cómo se llama?, de las herramientas comunes que tengo en la mano de que esta persona tenga todas estas características? Y ahí es ahora, creo que lo interesante de cómo ahora podemos medir otro tipo de variables que no solamente son la personalidad que puedo medir yo a través de una prueba psicométrica. También puedo tener la capacidad, por ejemplo, y eso fue lo que trabajamos acá, de medir su capacidad cognitiva. O sea, esta persona, ¿qué capacidad de crecimiento tiene dentro de la organización según su capacidad cognitiva? ¿Qué habilidades de comunicación tiene? Y ya probándolas a través de algunos ejercicios de inteligencia artificial, nos ayudó muchísimo a medir esas capacidades de comunicación en particular. Por ejemplo, otros son las motivaciones, ¿no? Esta persona, ¿cómo mido yo la motivación de la persona para asegurarme que va a funcionar en este entorno? Hay personas que de repente prefieren trabajar solos y un entorno como este, en donde permanentemente estoy colaborando con distintos equipos, de repente no era el más idóneo y necesito medirlo desde el inicio. ¿Cómo mido también, por ejemplo, su estilo de personalidad, qué tan extrovertido, qué tan introvertido? Pero esto termina siendo solo un factor, porque hay otras tantas variables que me ayudan a medir a la persona como un completo, ¿no? Una mirada 360 realmente, en donde yo mido su capacidad cognitiva, sus habilidades interpersonales, y su capacidad técnica para ser ese líder que yo estoy buscando, ¿no, Manuel? Exacto. Justo ahí Edgar Alegre nos hace la observación que no se lee las diapositivas. Al menos esta, no te preocupes, Edgar, no es que buscamos explicarles el detalle, sino mostrarles y darles alguna vista de que hay soluciones de avanzada para medir ya atributos y que están al alcance, la verdad, gratuitas, pagadas, como fuese, para medir distintos atributos. Ya hemos pasado inclusive de medir a través de pruebas psicométricas o las sola encuestas de 360 grados, a medir a través de plataformas o soluciones que te permiten hacer analítica de personas basadas inclusive en la neurociencia, y eso es lo interesante, porque incluso una característica que hemos trabajado también, Johan, si recuerdas, es que si bien es cierto, tú puedes establecer los perfiles ideales de liderazgo en tu organización y sobre eso evaluar a tus líderes para saber qué tan cerca o lejos están del perfil ideal. Lo que puedes también hacer es evaluar a los líderes que pudieran tener el mejor desempeño en tu organización y sobre eso empezar a comparar a los demás líderes de la empresa y saber identificar mejor quienes están en el nivel requerido o incluso quienes están por encima y que pudieran formar parte de tus planes de desarrollo de altos potenciales para eventuales planes de sucesión. Entonces, todo eso se empieza a engranar. Y esa es la información más rica que podemos recoger de los líderes, que si la integramos a la información que pudiéramos obtener de los equipos y de la empresa, es donde podemos empezar a decir, oye, este va a ser el rumbo. Una vez que identificamos cuál va a ser el rumbo, es que podemos pasar a una siguiente etapa, que es diseñar la ruta de aprendizaje. Esta particularmente me encanta, porque de lo que se trata es acá de identificar justamente esos objetivos, obviamente que sean claros, flexibles y sobre todo progresivos. Entonces, cuando hablamos de identificar la ruta de aprendizaje, nos referimos a establecer una línea, y cuando hablo de línea no es que tenga que ser plana o lineal, sino una línea en el tiempo que puede tener diversas variables, pero que sea clara, flexible y sobre todo progresiva. Y hago ese énfasis en que no es que tenga que ser lineal, porque eso más obedece a un plan tradicional de capacitación en vez de un proceso de aprendizaje que atienda los tiempos de los líderes, los recursos de los líderes,
la disposición de los líderes y otras cosas más. Así que hablamos de una ruta de aprendizaje flexible. Y pasar de métodos tradicionales como un plan anual de capacitación a una ruta de aprendizaje más dinámica. Ahora, sí es importante considerar en esta etapa de diseñar la ruta de aprendizaje 3 aspectos. El primero de ellos es que esa ruta tiene que estar orientada a obtener un mejor desempeño. Y entendiendo que el desempeño de una persona se va a medir, obviamente, en función al cumplimiento de sus resultados, pero también en función a sus competencias. Y es lo que a veces nos olvidamos. Todo proceso de aprendizaje, en este caso de líderes, tiene que estar orientado a obtener un mejor desempeño de la persona, y eso solamente se mide a través de comportamientos, habilidades o competencias. Lo podemos llamar como mejor nos parezca ahí, pero es una unidad que se debe de cuantificar. Algo que es importante y que siempre conversamos con Joha es sobre cuál es el desafío de los aprendices actualmente. Y cuando hablamos de empatizar con el aprendiz, en este caso con el líder, nos referimos a conocer profundamente cuáles son los atributos que le caracterizan ahora. No solamente hablamos de sus fortalezas y debilidades, sino que producto de este cambio cultural, social, hasta en rutinas de trabajo, personales, etcétera, que ha habido, qué nuevas formas de aprender tiene la persona y qué otras necesidades requiere o estuviera teniendo. No sé si ustedes sabían, pero eran unos datos interesantísimos sobre cuáles son los niveles de atención de los aprendices ahora, por ejemplo, en el mundo virtual. Se dice que si un colaborador o un aprendiz no logra engancharse con un video, con una cápsula de aprendizaje virtual en los primeros 10 minutos, el ratio de deserción de ese curso virtual aumenta increíblemente. En los primeros 10 segundos. Se habla que el nivel de atención de una persona sobre un video, por ejemplo, si les hablamos ya de desarrollar contenido virtual para los líderes, no supera los 3 minutos. Entonces, esas unidades de aprendizaje tradicionales de llevar desarrollo de competencias en módulos de 8 horas, 16 horas, etcétera, tienen bastante desafío. Porque si entendemos ahora cuál es la necesidad de los líderes, cuáles son sus características como persona, cómo desean enganchar, en qué momento desean tener el proceso de aprendizaje, pues si tenemos una mirada empática nos va a permitir hacer una ruta más acorde a ellos. Y esto que me parece fundamental también, amigas y amigos que están conectados, es cómo aseguramos el impacto. Y esto obedece a cómo vamos a medir y cómo vamos a evaluar el progreso. Y de hecho, y esto también lo hemos comentado varias veces, ¿no, Joha? En otros espacios, no es que pretendamos medir todo, es más, pensamos, y ese es el desafío y nuestra invitación quizás a los especialistas de talento humano que estén conectados, es a dejar de lado ciertas miradas tradicionales en medición de horas hombres de capacitación, por ejemplo, cuando probablemente el aprendizaje no necesariamente se da en las actividades de capacitación que nosotros hagamos, sino que se da hasta de manera informal, en el día a día, en el campo. Entonces, aquí es importante identificar qué es lo que vamos a medir. No todo lo vamos a poder medir y probablemente dependiendo del impacto del programa, de los recursos que estos impliquen, que sí haremos una medición no solamente de nivel de satisfacción, o de aprendizaje, sino evaluaciones de mayor impacto, como por ejemplo, oye, cómo ha generado mejores comportamientos orientados a los resultados que deben entregar los líderes, o cómo han mejorado ciertos indicadores como producción, seguridad, clima laboral, que son importantes y relevantes para el negocio. Entonces, cuando hablamos de desarrollar Manuel. Dime yo. Sí, justamente, porque hay una pregunta, y creo que eso tiene que ver, antes de pasar a la ruta en particular, una pregunta de José Antonio, que nos comenta, ¿no deberíamos convencer a los aprendices de líderes del valor en aprendizaje concentrado y no en pastillas de 3 minutos? ¿Qué tan profundo puede ser el aprendizaje en 3 minutos, ¿no? Y creo que sí, es un punto, o sea, es importante. Creo que es muy, muy, muy cierto que a veces, que de repente una sola pastilla de 3 minutos no va a hacer ningún cambio, ¿no? Y lo que comentaba Manuel, que lo comentó recién, es importante de ver desde las necesidades del usuario, y sí que una persona probablemente pierde su nivel de concentración después de pasado los 2 minutos y medio en un video, a menos que sea, claro, una película Netflix, que no es el caso generalmente con las pastillas de aprendizaje. Pero también tenemos que entender otro punto importante, que tampoco tienen tiempo.
Y por más que yo le ponga el webinar de 8 horas y por más que lo quiera traer al webinar, incluso ya nos está pasando de 2 horas, la gente no tiene tiempo. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos de hacer? Es tratar de tener esas pastillas más cortas, como dijo Manuel hace recién, en donde les damos contenidos, pero contenidos prácticos. Porque fíjense que aquí muchas veces el líder puede tomar una capacitación de 3 horas de comunicación efectiva o cómo dar feedback, cuando de repente en realidad también le serviría hacer rápido una simulación de conversación de feedback con su equipo, y eso le va a ser tan útil como la gran capacitación que hice en el otro lado, e incluso lo lleva a practicar. Entonces ahí va a depender de la ruta que te dejo, Manuel, en Precal, porque justamente es la que atiende esta pregunta de José Antonio. De José Antonio. Y me encanta la pregunta porque permite hacer una diferenciación ahí, José Antonio y Joha. Cuando hablamos de eventos de aprendizaje o de una ruta de aprendizaje, no hablamos de eventos aislados. Hablamos de una ruta que va a integrar una serie de eventos, una serie de recursos, una serie de métodos. Hablamos justamente por eso del concepto de ruta de aprendizaje, en la que, por ejemplo, como puedes ver acá, José Antonio, y a todos los que están presentes, pudiera haber una cápsula muy simple de 3 minutos y no vamos a pretender hacer un cambio con eso, pero si esa cápsula termina estando integrada en una ruta que considere un ejercicio de evaluación para los líderes con su respectivo feedback, que considere un ejercicio de curso virtual de capacitación, que considere un ejercicio o una actividad de aprendizaje súper potente, como es el feedback con sus compañeros de trabajo, un proceso de coaching grupal, de coaching individual, de retroalimentación como parte de un proceso anual de gestión de desempeño o de un taller práctico en el que se les dé herramientas a través de un workshop virtual, por ejemplo, está bien, de 4 horas de duración con un facilitador, es en la integración de estos eventos donde tú recién empiezas a obtener una ruta de aprendizaje que te lleva de un inicio en el que tú has diagnosticado sobre qué debes ejercer acción hasta un final, por decirlo metafóricamente, porque pienso que en el aprendizaje nunca se termina, ¿no, Joha? Nunca se termina el recorrido, pero sí al menos puedes progresar. Entonces, me encantó la inquietud de José Antonio porque permite aclarar justamente de que cuando hablamos de una ruta de aprendizaje, no nos referimos a eventos aislados que le podamos dar a los líderes. Se trata de desarrollar una ruta de recursos, eventos y métodos integrados que van a sostener el proceso de aprendizaje de los líderes. Solamente teniendo eso identificado es que vamos a pasar a la etapa de implementación, y uno de los atributos principales que tenemos que cuidar justamente ahí es la experiencia. Te dejo con esto, Joha. Efectivamente, y solamente antes de entrar, bueno, justamente creo que también el implementa a medida la experiencia de usuario y recursos tiene que ver con lo que decía José Antonio, siguiendo la conversación anterior, ¿no? El enganche debe ser breve, debe ser potente. Y yo me encanta tu analogía de que pusiste de los zetas de distintos tamaños, yo los llamo legos. Cuando trabajamos ¿cómo se llama? Con la analogía de los legos, pueden ser de distintos tamaños y distintas formas, pero nos ayudan a construir un camino que puede ser flexible y que incluso puede ser cambiante, pero que llegue a la persona al camino al que quieren lograr, ¿no? Y algunas van a ser pequeñitas, otras van a ser más grandes, unas logran un impacto, otras logran otro. Y lo interesante es cómo engranas todo eso, volviendo al factor número 1, ¿no? Tenías, ¿cómo se llama? La estrategia organizacional, es tu eje, tienes el aprendiz, también ahora, que es lo que vamos a ver, que es el quien te define también qué es lo que necesita y cómo lo quiere, ¿cómo se llama?, consumir, ¿no? Creo que una de las cosas más cambiantes que hemos visto en los últimos años es que ya no es tan obediente como, ya no es tan duro, estructurado como era antes, en el cual yo le tengo que decir, tú tienes que tomar 7, 8, 9 o 10 horas de capacitación, sino que cada vez más al desarrollar líderes empoderados, también desarrollamos gente que quiere decidir cómo manejar su capacitación. Entonces, es importante incluirlo en esta etapa de diseño del programa de liderazgo para poder conocer sus necesidades, para conocer a dónde está y si es posible llegar a la customización en donde yo puedo decir, mira,
este líder desde el inicio va a tener la capacidad de poder autoevaluarse y decir qué necesita y cómo lo va a desarrollar. Entonces, ahí estás incluso desarrollando en él esa habilidad de cómo se llama, y ese empoderamiento que estás buscando como habilidad, ¿no? Entonces, ahí está lo que comenta ahorita Manuel, ¿no? En centrar la experiencia en el aprendiz, porque aquí tienes tu objetivo, pero el aprendiz es el eje de lograrlo y aplicarlo. Entonces, conocerlo a él también es importante para poder integrar todas estas acciones y hacer una ruta completa. Toda esta información nos va a ayudar a decidir, bueno, de repente sí, pues si mis trabajadores apenas si tienen un momento para almorzar, es muy poco probable que se tomen el tiempo para tomar una capacitación. ¿Qué puedo dar para ellos? ¿En qué formato se lo puedo dar? Y era un ambiente donde se escoge el caminos paradas, exacto. O sea, tú tienes la capacidad ahora de poder entrar a una sesión grabada de un webinar que no pudiste ir más temprano, o puedes de repente buscar un recurso que te ayude a resolver el problema que tienes en el momento. Hay muchas opciones que podemos, y vamos a hablar en un momento incluso, y nos permite diversificar esos métodos, ¿no? Ese formato en el cual yo tengo esos legos van a venir en distintas formas y sabores, y yo los voy a ir consumiendo como para tener, ya vamos a la analogía final, una dieta completa, ¿no? ¿No, Manuel? Exacto, incluso ahí ya José Antonio nos empieza a hablar de las tecnologías de información, y eso lo vamos a hablar al final, porque es ahí donde tenemos la mayor cantidad de recursos para consolidar procesos de aprendizaje. Y ojo, no focalizado solamente en concentrándonos en la tecnología, sino también en el método. Le va a gustar mucho esto que les vamos a compartir, pero cuando hablamos de esto, por ejemplo, de ya pasar a la etapa de implementación, hablamos de diversificar métodos, ojo, centrándonos en la experiencia que debe de enganchar al aprendiz. Y de hecho, que si hablamos de métodos, estamos hablando de que hay una serie de eventos de aprendizaje que podemos hacer. O sea, salgamos de la mirada siempre de cursos para pasar a la mirada de, hay una serie de eventos que se dan incluso en el trabajo, en el día a día, que podemos capturar como oportunidades valiosísimas de aprendizaje para el líder. Por ejemplo, el que tenga la oportunidad de enfrentar un proyecto, el que tenga la oportunidad de enfrentar una sesión práctica de desarrollo de una habilidad, por ejemplo, de hablar en público, de hablar en una conferencia, que se le pueda dar feedback, que se le asigne desafíos con los colaboradores, desafíos sobre un caso de negocio especial, que se le brinden espacios colaborativos donde pueda compartir aprendizajes, pueda ser mentoreado, pueda ser coacheado, eso es fundamental. El que reciba retroalimentación de sus progresos, o el que empiece a participar de algunos eventos gamificados en que compita en situaciones lúdicas de juego, no entendiendo que solo porque son juegos va a aprender, sino entendiendo de que en el juego, si hacemos eventos de aprendizaje muy orientados a la parte lúdica, la persona va a estar con una mejor disposición para aprender. Pero nuevamente, no es que si hablamos de gamificación, el juego es la clave en eso. Es un proceso de aprendizaje que se sirve del juego para que se consolide. Y eso que hablamos solamente de métodos, pero si vamos también a la parte de la experiencia, déjenme contarles algunas anécdotas o situaciones reales que hemos vivido en la aplicación de tecnologías de aprendizaje con nuestros clientes. Más que nada ahora en el mundo virtual, no Yoja, y tenemos, por ejemplo, clientes en el sector minero, y esto es súper interesante, que al tener a sus operadores, por ejemplo, en lugares muy remotos, a veces están en la planta de mantenimiento o en el mismo tajo minero, o algunos colaboradores de otras organizaciones que están en la planta y tienen un horario de descanso, pues esas personas no van a tener una estación de computadora, una desktop, o menos una computadora portátil, una laptop, probablemente solo tendrán el celular y no necesariamente que puedan acceder a una plataforma e-learning. Entonces lo que hacemos es llevar cápsulas de contenido a través de grupos de WhatsApp, y es ajustar la experiencia de aprendizaje a lo que pueden tener los colaboradores, o como tenemos en otra organización con la que trabajamos, con sus líderes y ejecutivos,
identificamos, ¿te acuerdas, Yoja? En una de estas empresas, ahora al final les vamos a contar un poco más de ella, que los líderes, todos ellos de una posición gerencial, en su gran mayoría tenían un espacio en el cual entraban voluntariamente a las actividades de aprendizaje que como organización en conjunto les diseñábamos. El gerente, por ejemplo, no va a entrar a un espacio de aprendizaje necesariamente en su escritorio, en su oficina, teniendo tantas reuniones, tantos mails por revisar. Pero algo que valoraban ellos era el escuchar podcasts educativos cuando estaban haciendo ejercicios, Joja, ¿te acuerdas? Cuando tenían esos 40 minutos o 60 minutos por la mañana, por la noche, en que tenían una rutina de relajación o hacer ejercicios, y era su espacio de aprendizaje. En vez de escuchar cualquier contenido global, con la empresa decidimos focalizar el contenido en espacios de podcast, por ejemplo. Y empezamos a llevar los conceptos que queríamos consolidar en este equipo de directivos a través de audios en que llevábamos conceptos como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etc. Entonces, se trata de adecuar la experiencia a las necesidades ya que hayamos identificado de los líderes, ¿cierto? Entonces, otra cosa que es fundamental también es la evaluación y el soporte permanente. ¿Qué piensas sobre esto, Joja? Viene de la parte divertida de diseño y donde uno empieza a armar los legos, a la parte que de repente es un poquito más... ¿Por qué? Porque esta parte de evaluar, dar soporte, tener una retroalimentación permanente. Justamente ahí, y hablando de las experiencias que comentabas, Manuel, cómo uno cuando va armando y diseñando, también en el camino puede ir incorporando algunas piezas que son esas piezas de soporte, ¿no? Como de repente, si yo tengo una ruta de aprendizaje, también puedo crear, por ejemplo, espacios para compartir información y así voy generando cada vez más engagement y retroalimentación al mismo líder, ¿no? Imagínate que nosotros tenemos una ruta de aprendizaje para el líder en donde yo puedo crear estos espacios de compartir, estos espacios en donde hago evaluaciones, espacios en donde me verifico realmente cuál es la participación de este líder. Porque ¿qué es lo que yo busco? Yo, como justamente menciona el slide, lo que estoy buscando es involucrarlos. El involucrarlos, primero, tengo que generar actividades que les generen beneficio. Las actividades que les generan beneficio son todos los cursos, son los webinars, y eso lo tiene que saber, lo puede saber a través de una estrategia de engagement. Y la gamificación va a acompañar, así como los espacios de colaboración, para generar ese involucramiento de los stakeholders. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito en un proceso como este llevar un monitoreo. ¿Qué tanto están participando? Y vamos a ir desde los niveles más básicos. ¿Qué tanto está participando? ¿Vienen o no vienen a las actividades? Porque ya el primer indicador sería de que hubo de repente un pico de mucha participación y después bajó. ¿Por qué pasa, no? Esa verificación y ese corregir, porque puede ser no porque el material sea malo, sino que también puede ser porque de repente no le acomoda los horarios, no tienen disponibilidad de tiempo, etc. Y eso me permite corregir, por ejemplo. Otro factor interesante de mirar es, por ejemplo, las evaluaciones. Si las evaluaciones no están siendo efectivas, no estamos viendo realmente que la gente esté aprendiendo, les está yendo bien las evaluaciones. ¿Cuáles son los temas en particular que no están siendo efectivos para poder hacer la trazabilidad y ver en qué tipo de conceptos yo tengo que ir reforzando? Y uno último y mayor, ¿no? Que ya es un seguimiento, es el ver, lo están llevando y lo están, ¿cómo se llama? Joja, se te corta un poco el audio ahí, me parece. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se ha cortado un poco el audio. Ya te escucho, Joja. Ok. Sí, perdón. Entonces, como les decía, esos son los hitos, ¿no? Los hitos en donde uno va, te ayudo en esta parte, Joja, porque se te está cortando te ayudo en esta parte, Joja, porque se está cortando mucho tu audio. Lo que estabas transmitiendo estaba relacionado a reconocer esos hitos, no esperando de
de reconocer o fortalecer o promover o simplemente impulsar a través de esa celebración que debe haber de los pequeños logros. Y lo decimos, y nuevamente, para darle una mirada empática y humana a estos procesos de desarrollo de líderes. Si bien es cierto, hablamos de un proceso, de una ruta de aprendizaje, pero tiene que ir muy llevado de la mano empática, considerando de que los líderes han estado sobredimensionados de actividades, carga, etcétera. Entonces hay que reconocer los logros que ellos vayan teniendo progresivamente, un mejor desempeño, un mejor ratio en clima laboral, un mejor ratio en los indicadores que ustedes hayan podido establecer, y esto de manera progresiva. Entonces, uno de los últimos puntos que me parece súper importante también tiene que ver con aprovechar la tecnología. Y esto tiene que ver con aprovechar todos esos recursos, ya lo había dicho, me parece, José Antonio, en un momento en el chat, todos esos recursos informáticos, pero también didácticos. A veces nos olvidamos de eso y podemos combinar lo metodológico, lo didáctico con los recursos informáticos. Cualquier ruta de aprendizaje que creemos puede estar también considerado una plataforma de aprendizaje. No es porque todo se ve virtual, no puede estar lo presencial ahí en la medida que nosotros sepamos cómo administrarlo. Entonces, cuando hablamos de esto, nos referimos a ciertos recursos didácticos, informáticos, pero también plataformas de soporte, y es sobre lo que vamos a conversar ahora. Por ejemplo, si hablamos de recursos informáticos, ya, de hecho que nos referimos a una serie de plataformas que existen ahora. ¿Qué plataformas conocemos? Solamente se lo vamos a comentar porque tenemos experiencia real de cómo esto se ha aplicado para el desarrollo de líderes. Por ejemplo, conocemos los LMS, que son quizás los más difundidos ahora, los Learning Management System, probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado, los sistemas de contenido, de gestión de contenido solamente, o aquellas plataformas basadas en la experiencia del aprendiz. Y esto es interesante porque hay varios niveles. Por ejemplo, cuando ustedes usan, y hay algo que están utilizando en varias organizaciones, los famosos Google Classroom, por ejemplo, o los SharePoint, aquellos repositorios de información donde vamos a compilar la infografía, los videos que podamos tener, aquella información que es importante compartir con nuestros líderes. Podemos transmitirle conocimiento, pero probablemente no sea la plataforma más potente, porque algo que es importante en un proceso de aprendizaje de líderes es la interacción. ¿Dónde podemos lograr la interacción? En las LMS, los Learning Management System. Y ahí, Johan, si nos puedes compartir un poco más sobre eso, por favor. Sí, efectivamente, creo que una vez más, ¿no? Atando todos los factores, y si bien decimos que pueden ser utilizados dependiendo de la necesidad de cada uno, este es uno muy importante, ¿no? ¿Para qué o cómo o con qué objetivo voy a yo distribuir contenido y contenido de aprendizaje a mis usuarios? Y un LMS es lo más conocido definitivamente, ¿no? Si yo tengo una estrategia de aprendizaje en donde quiero tener claridad en las rutas de aprendizaje, módulos que se van generando a partir del avance de las personas y que permitan además contenidos interactivos, definitivamente un LMS es la mejor solución, ¿no? Pero también existen industrias en donde los líderes van a contribuir muchísimo con información y van a generar, ¿cómo se llama?, contenido que es importante para el mantenimiento y la sostenibilidad de la empresa. Entonces, en esos lugares sí un CMS es súper importante porque puede funcionar como un repositorio en donde todos estos contenidos son almacenados y gestionados por los mismos, productores de contenido, ¿no? El LXP, en cambio, busca ya, y creo que es más apropiado para organizaciones que están ya desarrollando una cultura de aprendizaje, recién estamos conversando también en el chat, ¿no? Ese LXP va a ser mucho más libre y el usuario va a tener la capacidad de ir decidiendo y armando su capacitación según el contenido que va analizando la inteligencia artificial detrás para recomendarle lo que va buscando. Entonces, creo que ahí es a donde la estrategia organizacional les va a permitir poder tener la herramienta adecuada. Y justamente está comentando que es un CMS, es el Content Management System. Es un sistema de gestión de contenido que permite, funciona por ejemplo como un WordPress, en donde uno puede ir subiendo
información y capturando información de todos los usuarios para mantener el contenido que, por ejemplo, en una empresa, de repente, no sé, vamos a ir de repente a una empresa que tiene el contenido es muy importante y valioso y es el eje diferencial de la estrategia. El contenido es importante levantarlo y mantenerlo y gestionarlo dentro de la organización. Un LXP, en cambio, es un Learning Experience System, ¿no? En donde se utiliza inteligencia artificial para entender los intereses del usuario y poder recomendarle los cursos según sus intereses. Es un tipo de aprendizaje mucho más autónomo, en donde la persona puede tener mayor decisión en cuanto a los cursos que toma. Entonces, por eso mencionaba que es para empresas en donde ya la cultura de aprendizaje está mucho más arraigada y las personas salen a buscar el aprendizaje por su propia voluntad, ¿no, Manuel? Sí, incluso en la sección de preguntas y respuestas, Gisela Armas nos hace la consulta, un LinkedIn Learning, ¿qué vendría a ser? Es un LXP. Es una LXP, sí, efectivamente. Es una LXP, y miren, solo para hacerles un paralelo, una LXP es hoy en día el grado más avanzado de plataforma de aprendizaje virtual. Nosotros cuando trabajamos esto siempre lo comparamos con el Netflix, ¿no, Joja? El Netflix, por ejemplo, varios de ustedes tienen seguramente. En el Netflix, tú siempre que abres una cuenta en Netflix, seteas tus intereses, qué preferencias tienes sobre películas de acción, terror, entretenimiento, etcétera. Y es el mismo Netflix que te empieza, con todos los algoritmos que hay detrás, a identificar incluso hasta los horarios en los que más te conectas, a donde más frecuentemente te diriges a ver la programación y empieza a darte ese contenido universal, contenido que a veces uno ni siquiera sabe de dónde viene, pero está ahí, y tú lo único que haces es empezar a explorar en función a tus necesidades, empiezas a explorar lo que más se adecua para ti. Trayendo esto a las plataformas de aprendizaje que se puede poner a disposición, sí, pues una de esas puede ser el LinkedIn Learning, hay otro más como el Coursera, etcétera, que les puede servir. Pros y contras, como todo en la vida, de estas plataformas, es que involucran muchos recursos, ¿no? Involucran muchos recursos, hay que tener una amplia variedad de espacios de aprendizaje, recursos, cursos, etcétera, para que siga siendo atractivo para los usuarios. Por eso que la mayoría de ellos la mayoría de empresas que utilizan eso tienden a adquirir esas plataformas externas, pero el gran contra también es que no terminan siendo contenidos customizados a la necesidad específica del líder. Y nuevamente, o sea, cuando hablamos del desarrollo de los líderes, tenemos que enfocar en cuál es la necesidad de la empresa, la necesidad específica del líder, pero también proveerle una experiencia de aprendizaje única en función a las características y resultados que quiera obtener la empresa del líder también. Entonces, es una mirada más integral ahí. Ahora, cuando hablamos de recursos informáticos, también nos referimos a los Learning Management System. Hay un ejemplo bastante bueno en esto, lo da el Grupo Romero, por ejemplo, lo sacó hace ya unos meses en sus redes sociales, de su plataforma Live. Por ejemplo, ellos tienen una plataforma en la que hacen la formación a todo su equipo directivo de las 11 o 12 empresas que lo conforman hoy en día, y lo que tienen ellos es una serie de cursos y contenidos a los cuales puede acceder el líder en función a su tiempo, a su disponibilidad, a sus intereses también. Bueno, nosotros formamos parte justamente de la elaboración de ese espacio de aprendizaje. Fue súper interesante porque fue es un ejemplo real y concreto de cómo analizar qué tipo de experiencia quieren tener los líderes, qué tipo de habilidades tienen que desarrollar, y después en todo el ecosistema de aprendizaje, qué recursos y qué métodos son los más efectivos considerando la experiencia más customizada para ellos. Ya para ir terminando, les quiero contar que así como hay recursos informáticos, de hecho que también hay una serie de recursos didácticos, ¿no? Y eso es lo que ya íbamos conversando hace poco. Algunos recursos didácticos, como por ejemplo los podcasts, videos, infografías, audios, las conversaciones, las lecturas, las cápsulas virtuales que tanto hemos hablado,
que puedan hacerse en formato responsivo, es decir, que pueda ser una unidad de aprendizaje de algún concepto, que lo puedan ver desde el celular, desde la tablet, y tampoco dejar de lado los recursos síncronos. Por ejemplo, cuando hablamos de una unidad de curso virtual, esto es un formato asíncrono, porque lo pueden ver en cualquier hora, haciendo sus ejercicios en la mañana, cuando estén en el taxi, o como dijo, me parece José Antonio, camino en el bus hacia su trabajo, ahí lo pueden revisar. Eh, pero también los espacios síncronos son valiosísimos, ¿no? Esos talleres que pueden ser virtuales, en algunas organizaciones incluso los estamos realizando ya presencial porque es lo cierto, algunas capacidades es necesario realizarlo ya presencial, desarrollo presencial. Entonces, hay una serie de recursos didácticos, estos se tienen que adecuar a las características del usuario, eso es fundamental por si acaso, a las características del usuario. Y finalmente, solo comentarles para ir acabando al menos esta parte, y ya para cerrar la sesión, Joha, el liderazgo es una dimensión que debemos apuntar a cultivar en todas las organizaciones. Solamente para resumir, el liderazgo no son una serie de eventos aislados, es una serie de eventos integrados dentro de una ruta de aprendizaje que va a tener un objetivo específico, que tiene que estar direccionado y alineado a esas necesidades de la organización, a tener input de la empresa que son valiosos para decidir por cuál ruta de aprendizaje seguir, input del equipo también, y en función a eso diagnosticas a los líderes y haces una ruta de aprendizaje customizada, donde puedes tener una serie de recursos, ¿no, Joha? Recursos metodológicos de diversos tipos, recursos síncronos o asíncronos de diversos tipos, en el mundo virtual y, ¿por qué no?, con los protocolos del caso, en el mundo presencial también. Y esta ruta debe ser, de hecho, articulada con otras dimensiones y siempre asegurando que la experiencia de ese líder, recuerden la mirada empática, tiene que ser muy centrada en sus necesidades. Quería dejarles ese mensaje ya como para ir finalizando. Johan, ¿qué más deseas agregar tú? Hay una pregunta rápida en el chat. La pregunta es, ¿cuál en su experiencia es la definición de liderazgo más efectiva? Dale, te dejo, Johan. A ver, es complicado de decir que hay alguna más efectiva. La verdad, para nosotros depende de la organización. Porque dependiendo y por eso creo que empezamos con ese factor inicial, ¿no? ¿Cuál es la cultura de la organización? ¿Qué tipo de, cómo se llama, de trabajo, de estructura tienen? Porque eso nos va a ayudar a entender qué tipo de liderazgo. Hace poco hicimos un curso justamente, como comenta Manuel, para la plataforma Life de Grio, que es la empresa del Grupo Romero, en el que hablábamos de varios tipos, de 6 o 7 tipos de liderazgo, ¿no? Y lo importante y la analogía en ese momento, y no sé si alguno de ustedes conocen ¿cómo se llama?, el deporte de golf. Cada tiro en el golf se utiliza un palo distinto, va a depender de qué tipo ¿cómo se llama?, de espacio es en el que yo estoy, la distancia, estoy al hoyo es otro factor. En el caso del liderazgo mismo, ¿no? Se dice que en realidad un líder podía poder manejar distintos tipos de liderazgo dependiendo de la situación en la que se encuentra con sus equipos, como para poder ayudarlos y apoyarlos de la manera exactamente, ahí lo conoces perfectamente. Los palos de madera son un poco más lejos, los más cortos tienen su pattern para utilizarlo en el green. Entonces, el líder también debe tener la flexibilidad de utilizar el liderazgo apropiado según la situación apropiada con su equipo. Exacto. Y quizás solo para terminar también, más allá de una definición, hay ciertos componentes que son comunes en cualquier definición, ¿no, Joha? Influencia, capacidad de cambio, es una de las principales habilidades incluso ahora, adaptabilidad y sobre todo empatía. Entonces, hay muchas definiciones, pero también hay una serie de atributos comunes. Lo importante es saber cuáles son esos atributos que se debe impulsar dentro de cada una de las organizaciones y, como ya les habíamos dicho, siempre con una mirada de mucha empatía. Queremos agradecerles por su tiempo, de hecho que
que cualquier consulta que ustedes pueden tener, pueden, bueno, ya no va a haber mucho tiempo de hacerlo en el chat, pero nos la pueden dirigir a través de cualquiera de nuestros correos electrónicos o simplemente en nuestras redes sociales. Y queremos agradecerles porque primero que es una hora difícil, y agradecer a cada uno de los que ha estado presentes. Muchas gracias por su tiempo. Yuri, te dejamos. Yuri o Pierre. Muchas gracias Manuel, Joana, por la ponencia. Nos hemos quedado con bastante aprendizaje el día de hoy. Y bueno, invitarlos a la siguiente, el siguiente evento de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 29 de abril y el 29, el 27 y 29 de abril. Y los invitamos también a leer la última edición de la revista RH+, la edición número 10. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Johan. Ya nos vemos. Gracias, Manuel. Nos vemos.